Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Pero vamos a salir un poco de ese contexto europeo, incluso de ese contexto de la OTAN, y vamos a venirnos un momentito a América Latina para escuchar también algunas reacciones. Por ejemplo, la voz del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, que se alzó este martes en contra del injerencismo estadounidense y de otros países en el conflicto Rusia y Ucrania. Cito textualmente a esta vocería latinoamericana de excepción. Dijo: se viven tiempos de mucha tensión. El problema internacional de Rusia, Ucrania, la intervención de Estados Unidos y otros países, palabras del presidente López Obrador en su conferencia matutina. Poco después, en cumplimiento con lo declarado por el secretario general de la OTAN, estoy hablando yo de Jens Stoltenberg, en declaraciones en las que se comprometió a aumentar aún más la presencia militar en la parte oriental de la alianza, los países del este, se confirmó el envío de 300 misiles antitanques Javelin de Estados Unidos a Ucrania. Recordemos el movimiento de tropas en Bulgaria y en Rumanía. Recordemos los 8.500 militares que se enviaron a Ucrania por parte de los Estados Unidos y recordemos antes de eso el envío de militares que realizó Gran Bretaña. Todo esto para contextualizar. Además, en horas de la tarde, voceros de la Organización de Naciones Unidas confirmaron que el secretario del organismo, Antonio Guterres, conversó con representantes de Rusia y Ucrania sobre la situación en la frontera común, si bien no ha trascendido más detalles sobre dicho encuentro. Lo cierto, queridos amigos, queridas amigas, queridos usuarios y usuarias, es que comenzamos este año con, y así comencé yo también el programa, no con una guerra fría, no con amenazas, ya con movimientos bélicos en frontera, ya con envío de tropas, ya con envío de armas, que tienen preocupado evidentemente a todo el planeta, tienen preocupado a las bolsas de valores de las principales capitales, tienen en caída libre a criptomonedas, entre ellas la más destacada, el Bitcoin, y sobre todo tienen en vilo al planeta, porque no es lo mismo atacar a Irak, un país que primero desarmaron, no es lo mismo atacar a Afganistán, un país que primero arrodillaron, que atacar a la Federación Rusa. No es lo mismo, no es lo mismo. Recordemos que Hitler, el mismo Hitler, por cierto, para entender el fascismo ucraniano, hay que entender también, actual, que bombardea a civiles, hay que entender también el fascismo que tuvo Ucrania durante los años 30 y los años 40. Hay que entenderlo también. No es nuevo el fascismo en Ucrania. Pero en todo caso, si a los Estados Unidos y a la OTAN se les ocurrió invadir, tercerizando la guerra, a Siria y salieron con las tablas de la cabeza de Siria, imagínense ustedes qué puede pasar si se atreve la OTAN o si se atreven los muy escuálidos y pequeños y cada vez más débiles paesuchos de la Unión Europea de atacar al gigante ruso. Napoleón Bonaparte, Adolf Hitler no lograron llegar a Moscú. Ahora ustedes creen que una ridícula España enviando casas y buques al Mar Negro, o pequeños países con gravísimos problemas económicos y financieros y con gobiernos de extrema derecha en muchos casos como Rumanía o como Bulgaria, pueden hacer realmente frente al coloso ruso en unión además con China y con países estratégicos como Irán. Vayan con calma, señoras y señores, porque el hecho de que el enano político de Nicolás Sarkozy se haya atrevido a bombardear a quien lo financió en 2 campañas, es decir, el presidente libio Gaddafi,
y salió Francia con sus casas, traten de hacerlo con la Federación Rusa. Por no hablar de los intereses gasíferos que tiene, y ya lo citamos, ya lo aumentamos, Alemania con Rusia, el gas de Alemania, el calor, la calefacción, la industria alemana depende ahora y de más en más lo hará con este acuerdo de Rusia. Entonces, vamos con calma. Me parece que estamos en un momento de bravuconería por parte de Washington, de bravuconería por parte de Joe Biden, muy limitado. Ayer el presidente Biden, por cierto, le mentó la madre a un periodista. Bueno, le salió pidiendo disculpas diciendo que no era personal. ¿Ah? O las crisis que hay en países como España, como Francia. No es momento de bravuconería porque el mundo es ahora multipolar y las economías de China, de Rusia, las fuerzas armadas de países como China y Rusia tienen una beligerancia pero muy fuerte en asuntos de geoestrategia internacional. Y es por eso que incluso gobiernos de la Unión Europea se están peleando entre ellos y dentro de los mismos gobiernos también y dentro de las naciones se están peleando porque no llegan a un acuerdo en relación al tema ruso y porque Rusia es, señoras y señores, al fin y al cabo, un país serio y una de las potencias mundiales militares y, valga decirlo también, nucleares. Laiguana.tv. La verdad hecha tendencia.